En los 32 años que llevo estudiando la proliferación nuclear, he aprendido que el momento más peligroso en la historia de las armas atómicas no es cuando una nueva nación construye una de ellas. El momento verdaderamente crítico ocurre cuando una potencia nuclear decide compartir su arsenal. Desarrollar un arma nuclear desde cero requiere años, incluso décadas. La combinación específica de producir material físil, dominar el diseño del armamento, desarrollar los sistemas de lanzamiento y estructurar una arquitectura de mando y control exige un tiempo prolongado. Históricamente, este extenso proceso ha proporcionado a la comunidad internacional el margen necesario para detectar, disuadir y, en determinados casos, prevenir la proliferación. Compartir un arma terminada, por el contrario, es cuestión de horas. A las 4:31 de esta madrugada, en una operación de transferencia logística cuya velocidad confirma años de preparación previa, la República Islámica de Pakistán transfirió una cantidad evaluada de armas nucleares ya ensambladas a custodia de Irán. No se ha tratado de una transferencia de tecnología, ni de información de diseño, ni de asistencia para el enriquecimiento de uranio. Estamos hablando de armas completamente ensambladas, operativas y listas para ser desplegadas mediante los aviones o sistemas de misiles que Irán ya posee y opera. Esta acción ha transformado a Irán de la noche a la mañana, convirtiéndolo de una nación en el umbral de la capacidad nuclear en un estado con armamento nuclear activo, sin necesidad de realizar ensayos, sin un programa de desarrollo propio y sin pasar por los años de preparación técnica que la arquitectura de detección y respuesta internacional estaba diseñada de afrontar. La denominada bomba islámica, un concepto que el físico nuclear pakistaní A.Q. Khan describió en la década de 1970 como una capacidad nuclear perteneciente no solo a Pakistán, sino a todo el mundo musulmán, ya no se difunde mediante las transferencias tecnológicas fragmentarias de la red de Khan, cuya detección e interrupción ocupó a los servicios de inteligencia occidentales durante décadas. Esta vez, la transferencia de armas ensambladas se ha realizado directamente de gobierno a gobierno, bajo la autoridad del jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán. A 1000 kilómetros de distancia, en los centros de mando militar de la democracia más grande del mundo, cuya doctrina nuclear siempre ha considerado las armas nucleares pakistaníes como la principal amenaza existencial para su seguridad, ya se han emitido las órdenes de movilización. 1 millón de soldados indios se están desplazando en estos momentos hacia la frontera con Pakistán. En este reportaje analizaremos con precisión qué fue lo que Pakistán transfirió, qué significa la movilización de la India para un subcontinente donde ahora coexisten 3 estados con armas nucleares en estrecha proximidad, y cuál es la situación internacional cuando el orden nuclear, organizado en torno a la prevención de la proliferación, ha sido definitivamente derrotado. Abordaremos las cuestiones fundamentales que el análisis de los medios de comunicación convencionales no está tratando con la honestidad que exigen 3 focos de tensión nuclear simultáneos. En primer lugar, examinaremos qué transfirió realmente Pakistán y por qué la naturaleza específica de esta entrega, armas ensambladas en lugar de tecnología, representa un acontecimiento de proliferación categóricamente distinto a cualquier acuerdo previo de compartición nuclear. Asimismo, evaluaremos qué nos dice la cantidad y el tipo de armas transferidas sobre el proceso de toma de decisiones internas del estamento militar pakistaní al autorizar una acción cuyas consecuencias para su propia seguridad son irreversibles. Pasando al análisis directo de la transferencia, la naturaleza específica de lo proporcionado por Pakistán constituye el elemento cuya importancia estratégica ha sido caracterizada de manera inadecuada por la cobertura general. La distinción entre la transferencia de tecnología y la transferencia de armas no es un tecnicismo, es una diferencia estratégica cuyas implicaciones para los mecanismos de no proliferación de la comunidad internacional son absolutas. La transferencia de tecnología, que incluye compartir información de diseño, técnicas de enriquecimiento o material físil,
dota al Estado receptor de los insumos necesarios para desarrollar armas bajo su propio cronograma. Ese plan de desarrollo, incluso en el escenario más optimista, requiere años de trabajo adicional antes de que exista una capacidad operativa real. Esos años representan una ventana temporal durante la cual la detección es viable. La presión internacional puede aplicarse y la brecha entre el conocimiento y la capacidad puede abordarse mediante las herramientas diplomáticas, económicas y militares del régimen de no proliferación. En contraste, la transferencia de armas ensambladas proporciona una capacidad operativa inmediata. Desde el momento en que el armamento llegó a manos iraníes, a las 4:31 de esta mañana, Irán cuenta con armas nucleares operacionales, no con la simple capacidad de desarrollarlas. La ventana de detección de varios años que ofrece la transferencia de tecnología no existe en este caso. El cronograma para la negociación diplomática que permite el desarrollo tecnológico ha desaparecido. El espacio entre el conocimiento y la capacidad en el que la comunidad internacional ha operado históricamente ya no existe. Lo que impera es la realidad operativa de un Irán nuclearizado. De acuerdo con las evaluaciones de inteligencia disponibles, se estima que la transferencia comprende entre 6 y 10 armas nucleares totalmente ensambladas. Este rango específico refleja la diferencia entre lo que fuentes militares pakistaníes han confirmado a través de canales de inteligencia intermedios y lo que resulta congruente con la logística de entrega de la operación de transferencia. Las armas entregadas corresponden a los diseños pakistaníes basados en plutonio, específicamente armas de tipo implosión, cuyas dimensiones físicas reducidas las hacen compatibles con los sistemas de lanzamiento que operan tanto Pakistán como Irán. De manera concreta, son compatibles con la serie de misiles balísticos Shahin, cuyo diseño y datos de producción fueron compartidos previamente por Pakistán con Irán a través de una relación de cooperación en defensa cuya profundidad fue subestimada de forma sistemática por la inteligencia occidental. El misil balístico de medio alcance Shahab-3 de Irán, un sistema que las fuerzas iraníes han operado durante 20 años, es un derivado directo del misil pakistaní Gauri, cuya herencia de diseño se remonta a la base del misil norcoreano No-Dong. Por lo tanto, Irán ya opera los sistemas de lanzamiento compatibles con el armamento transferido por Pakistán. La integración de las ojivas nucleares pakistaníes con los sistemas de lanzamiento Shahab-3 iraníes no representa un proyecto de desarrollo, sino un procedimiento de ensamblaje técnico cuyo cronograma se mide en días y no en años. Si desea acceder al análisis detallado que aborda el acontecimiento de proliferación nuclear más trascendental de la historia, con la seriedad y profundidad que su permanencia exige, suscríbase ahora y active las notificaciones. La decisión de Pakistán de ejecutar esta transferencia masiva de armamento responde a un cálculo estratégico cuya lógica interna requiere comprender las presiones específicas que pesaban sobre su estamento militar. Pakistán es una república islámica donde la simpatía de la población hacia la resistencia iraní frente a la presión militar estadounidense ha funcionado históricamente como una restricción política interna para la política exterior de los sucesivos gobiernos. El estamento militar pakistaní, la institución que ejerce el control real sobre el arsenal nuclear del país, observó el desarrollo de las tensiones regionales bajo una premisa estratégica muy definida. Sus analistas concluyeron que una derrota de Irán y la posterior imposición estadounidense de un estricto cumplimiento de los acuerdos de no proliferación sobre unas fuerzas armadas iraníes debilitadas eliminarían el principal contrapeso a la dominación regional de la India en el flanco occidental. Un Irán que perdiera su condición de Estado en el umbral nuclear se convertiría en un país indefenso ante la presión militar de Israel y de los Estados Unidos. Al perder esa capacidad de disuasión, Teherán ya no podría cumplir la función estratégica que la planificación militar de Islamabad le había asignado: mantener la atención operativa y de inteligencia de Washington y Tel Aviv concentrada en un teatro geográfico distante del sur de Asia. En consecuencia, Pakistán no transfirió estas armas nucleares por motivos de mera solidaridad islámica,
sino por un cálculo puramente geopolítico. El mando militar determinó que un Irán dotado de capacidad nuclear operativa resulta más valioso para la seguridad a largo plazo de Pakistán que el cumplimiento de un régimen internacional de no proliferación cuyas garantías Islamabad nunca ha considerado plenamente fiables. Esta acción ha desencadenado una respuesta inmediata por parte de la India, cuya doctrina nuclear y percepción de amenazas explican la masiva movilización de tropas que la cobertura internacional apenas empieza a reportar de manera fragmentaria. La doctrina nuclear de la India descansa sobre dos principios fundamentales, cuya combinación define su reacción ante la crisis actual. El primer principio es el de no primer uso, que establece el compromiso de Nueva Delhi de no emplear armas nucleares en primera instancia durante un conflicto convencional. El segundo principio es el de represalia masiva, que garantiza que cualquier ataque nuclear contra territorio indio o contra sus fuerzas armadas recibirá una respuesta atómica de una escala tal que impondrá daños inaceptables al Estado agresor. Estos dos pilares han organizado de manera sostenible la estrategia nuclear india desde las pruebas atómicas realizadas en mayo de 1998 y se mantuvieron estables mientras las amenazas nucleares se limitaban al escenario bilateral con Pakistán. El mando militar indio dedicó más de 20 años a analizar la arquitectura de mando y control de su vecino, adaptando sus despliegues a una frontera bien definida. Sin embargo, la transferencia ejecutada esta madrugada ha transformado el entorno de seguridad de un modo que la doctrina de no primer uso no alcanza a cubrir de forma adecuada. Aunque Irán no comparte frontera con la India, no es un adversario histórico y nunca ha proferido amenazas directas contra Nueva Delhi, ahora posee misiles balísticos cuyos sistemas de lanzamiento pueden alcanzar el territorio de la península índica desde posiciones en el interior de Irán. La decisión de Pakistán de armar a Teherán demuestra a los planificadores indios que su adversario histórico está dispuesto a expandir el entorno de amenaza nuclear de la India sin ningún tipo de contención. Por esta razón, la arquitectura de movilización de la India ha dirigido 1 millón de soldados hacia la frontera con Pakistán y no hacia la frontera iraní. La doctrina estratégica india identifica a Pakistán como el tomador de decisiones cuyo cálculo de costes debe modificarse. Mientras Irán actúa como el receptor pasivo del armamento, Pakistán fue el actor que tomó la iniciativa irreversible. Y es hacia ese centro de decisión hacia donde se dirige la disuasión militar de la India. Esta movilización genera una crisis cuyas dimensiones nucleares superan cualquier confrontación anterior en el subcontinente. Los incidentes previos entre la India y Pakistán, como el conflicto de Kargil en 1999, la movilización militar de 2001 a 2002 o la crisis de Balakot en 2019, se gestionaron en un contexto estrictamente bilateral. En aquellos momentos, ambas potencias comprendían las líneas rojas del adversario, conocían sus respectivas estructuras de mando y control y operaban bajo restricciones mutuas para la gestión del escalamiento. La situación de esta noche es categóricamente distinta porque se desarrolla en un contexto nuclear multilateral y globalizado. La India se moviliza contra Pakistán, que a su vez ha transferido armas nucleares a un Irán que mantiene un enfrentamiento militar activo con fuerzas estadounidenses e israelíes. Simultáneamente, la Federación de Rusia ha activado sus sistemas automáticos de respuesta nuclear, conocidos como perímetro o mano muerta. La República Popular China ha suspendido el suministro global de tierras raras y la República Popular Democrática de Corea ha realizado demostraciones de su capacidad de misiles balísticos intercontinentales. La gestión del escalamiento que se lograba en crisis anteriores mediante comunicaciones bilaterales de emergencia dependía del aislamiento de ese conflicto respecto a las tensiones globales. En la actualidad, ese aislamiento ya no existe, y cada paso que den Nueva Delhi o Islamabad en su frontera se produce dentro del entorno nuclear global más tenso registrado desde los ejercicios Able Archer en 1983, cuando un malentendido bilateral casi provoca una guerra atómica accidental
en un clima de desconfianza multilateral. Las consecuencias operativas de la transformación de Irán de un estado en el umbral nuclear a una potencia con armamento atómico activo alteran de forma definitiva el entorno estratégico de Oriente Medio y van mucho más allá de las implicaciones estrictamente diplomáticas o legales del Tratado de No Proliferación. El cambio fundamental en el comportamiento estratégico de Teherán radica en la supresión de la asimetría de disuasión que había condicionado todas sus opciones convencionales hasta la fecha. Con anterioridad a esta transferencia, las fuerzas iraníes podían infligir costes severos a las potencias rivales mediante tácticas convencionales y guerra asimétrica, pero carecían de la capacidad para disuadir una presión existencial destinada a eliminar por completo su régimen o su infraestructura militar. Todas las operaciones registradas en el teatro de operaciones, incluidos los ataques con misiles contra búnkeres, la saturación de los sistemas de defensa aérea, la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz y el despliegue de misiles antibuque, se ejecutaban bajo la limitación de ser un Estado capaz de combatir, pero incapaz de evitar una represalia total. La posesión de armas nucleares elimina esta limitación de manera inmediata. A partir de ahora, Irán puede proteger la supervivencia de su estructura estatal frente a amenazas externas mediante el mismo principio de represalia atómica que emplean las demás potencias nucleares. Esto se traduce en una mayor libertad operativa para sus fuerzas convencionales y sus redes aliadas en la región, las cuales pueden actuar sin el temor latente a desencadenar una respuesta militar que amenace la existencia misma del Estado iraní. El segundo efecto operativo directo se observa en el cambio radical de los parámetros de seguridad de Israel. La doctrina nuclear israelí, diseñada históricamente como un mecanismo de último recurso, se había estructurado para hacer frente a un ataque convencional masivo por parte de una coalición regional que superase sus capacidades de defensa territorial. La introducción de armas nucleares en el inventario iraní genera un escenario inédito de disuasión nuclear bilateral en una región marcada por 40 años de hostilidad declarada. Ambos estados se ven obligados a gestionar una relación de disuasión mutua sin contar con la experiencia acumulada, las líneas de comunicación directa o los canales de gestión de crisis que las superpotencias occidentales y orientales desarrollaron durante décadas de Guerra Fría, lo que convierte a este alineamiento en uno de los más inestables de la historia contemporánea. A nivel internacional, las herramientas institucionales disponibles para contener este acontecimiento muestran deficiencias críticas derivadas de la velocidad con la que se completó la entrega. Las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las reuniones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y los nuevos paquetes de sanciones económicas se enfrentan a un hecho consumado. Los controles de exportación tradicionales, diseñados para interceptar la transferencia de componentes técnicos y materiales durante la fase de desarrollo de un programa nuclear, carecen de aplicación práctica frente a armamento que ya ha sido entregado completamente ensamblado. Asimismo, las salvaguardias e inspecciones internacionales no disponen de mecanismos para fiscalizar o rastrear armas nucleares que han ingresado al territorio desde el exterior, al margen del sistema de inventarios de materiales declarados. Las sanciones económicas, concebidas para imponer costes que disuadan a un Estado de continuar con sus planes de investigación y fabricación, pierden su capacidad de coacción una vez que el objetivo militar de obtener la capacidad operativa ha concluido. En el ámbito diplomático, cualquier intento del Consejo de Seguridad de imponer consecuencias vinculantes se enfrenta a la división de intereses entre las potencias con derecho a veto, dado que las prioridades de Pekín y Moscú divergen de la postura de Washington en materia de sanciones automáticas contra Islamabad o Teherán. Por otra parte, la opción de ejecutar ataques militares selectivos contra la infraestructura de enriquecimiento de uranio de Irán ya no neutraliza el peligro, dado que tales acciones destruirían la capacidad de producción propia, pero no afectarían a las armas ya transferidas, las cuales se encuentran ubicadas en emplazamientos subterráneos protegidos y no declarados.
La crisis actual exige una atención simultánea por parte de los centros de gestión de crisis en Washington, que deben supervisar el cumplimiento de los compromisos de seguridad en Oriente Medio, supervisar las posturas nucleares globales, gestionar las tensiones diplomáticas asociadas y evaluar el impacto de la movilización de tropas en el subcontinente indio. El principal riesgo sistémico radica en que la saturación de la capacidad de análisis y de toma de decisiones de los mandos internacionales ante múltiples crisis simultáneas dificulte la contención de cualquiera de ellas, permitiendo un escalamiento por falta de canales de comunicación operativos en el momento crítico. La estabilidad del orden nuclear globalizado depende ahora de la capacidad de respuesta y de la contención que demuestren las cadenas de mando de Nueva Delhi, Islamabad y Teherán en las próximas 72 horas. Si valora este